Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y un orgullo estar acá coordinando esta mesa. El pequeño detalle es que yo, además de ser el director de la Maestría de Economía y Gestión de la Salud hace 22 años, hace 2 años que soy el director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Por 2 años por ahora, no sabemos por cuánto. Bueno, estoy muy contento de estar en esta mesa, de haber podido interactuar tanto con Daniel como con Alexia. Pablo es profesor también de la casa, además de ser gerente de Swiss Medical. Y con José y Gastón estuvimos también charlando. Tanto para hacer algo relativamente innovador, aquí la lógica era ver un poco la gestión del presupuesto, ¿sí? Y lo vamos a hacer desde el nivel de la microgestión, siguiendo a nuestros referentes de economía de la salud. Así que vamos a cambiar un poco el orden de los factores que esperamos no cambie el producto. Es decir, vamos a empezar desde la microgestión, desde los comentarios de José. Recuerden que esto es un conversatorio, así que vamos a tener una vuelta de presentaciones de los temas y después vamos a poner algunas preguntas a intercambiar y después les vamos a dar espacio a ustedes. Todo esto dentro de los estrictos tiempos de la casa. Así que bueno, comenzaría José, luego Pablo, luego Gastón, después Daniel y cerraría Alexia. Bueno, José, contanos un poco tu problemática del financiamiento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Alejandro, Arturo. Bueno, mi primer residencia fue de clínica médica, ¿sí? Después de esa residencia hice la residencia de cardiología en la Fundación Favaloro, con René Favaloro, y hasta ese momento yo estaba contento porque había logrado objetivos, ¿no? Los objetivos de atender pacientes y saber cómo tratarlos. En cirugía con René, cuando René operaba, colocaba una válvula, no preguntaba si era de OSDE, como tú decías, si era de PAMI, si no tenía seguro social, no preguntaba si era de IOMA, se colocaba la mejor válvula, se colocaba la válvula que en ese momento tenía menos tasa de infecciones, tenía menos complicaciones mecánicas, que iban mejor. Entonces me cambió un poco la cabeza de todo lo que había estudiado. Aprendí el concepto de solidaridad y equidad. Entonces, esto me llevó a seguir aprendiendo, seguir estudiando, y un poco con ese estudio con idea de cómo hacer con tan poco, dar mucho, a mucho, ¿no? En esta mesa, un poco yo represento a la seguridad social, ¿sí? La seguridad social sí. Muchas veces cuestionada, muchas veces con comentarios, algunos justificados, muchos aumentados, sacados de foco, pero la seguridad social, las obras sociales hoy atienden 22 millones de personas. El 41% de la población, el 50%, casi el 50% de la población. Ahora, si yo les pregunto a cada uno de ustedes con cuánta plata deberíamos financiarlo, ustedes tal vez, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, me dirán 20.000, 30.000 pesos. Por ahí eso nos alcanza para financiarlo. Pero no es así. El ingreso que recibimos por trabajador está entre los 9.000 y 10.000 pesos. Pero eso es por grupo familiar, o sea que estamos hablando del titular, el esposo y los hijos. Bien. Con esa plata financiamos la seguridad social. Vamos a construir salud, la obra social que yo represento. Bueno, en el año más o menos 88, 89, la obra social tomó una decisión innovadora, riesgosa, que fue invertir en 2 cosas. 52 centros de atención primaria y un centro de salud, no grande, no prestigioso, pero que tenía 240 camas, pero su función era centro de derivación y centro de alta complejidad. ¿Sí? Sí. Viene el 2001 atravesamos una crisis que todos la sufrimos, todas la vivimos, y en esa crisis nos paramos a ver cómo hacemos para sostenernos. La sustentabilidad, todo lo que hablamos acá, todos los que representamos los distintos sectores, hablamos de sustentabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno,
Una de las cosas, fueron 3 cosas. Una de las primeras patas fue la atención primaria de la salud, que nos permitió manejar un sistema de redes de derivación, como lo hace el Garrahan, como lo hace Néstor Kirchner. Optimizamos la derivación. El otro tema fue el recurso humano. Todos nosotros que estamos acá, el 60-70% es recurso humano, es gasto en recurso humano. Sí. O sea, teníamos que alinearlo a alguna conducta, ¿sí? Bajamos después ese número de recursos humanos, pero lo alineamos a 2 objetivos, a la eficiencia en los costos y la eficiencia en la atención y en la calidad. Bien. Y después teníamos, en ese momento Excel, no teníamos mucha cosa, pero teníamos que ver los costos. Y los costos los dirigimos a 3 cosas. Los costos operativos de las áreas, a procesos asistenciales, costeamos los procesos asistenciales y decidimos costear la ociosidad, ¿sí? Okay. Las camas no vacías. Pero todos acá sabemos que no alcanza con la mesogestión lo que nosotros gestionamos. Necesitamos de un equilibrio del Estado, la mesogestión y la microgestión, ¿no? Correcto. O sea, ese equilibrio hace que nosotros podamos financiarnos. Y también toco otro tema en un momento que se cuestiona el rol del Estado. Algunos cuestionan el rol del Estado. Yo vengo a decirles que necesitamos más Estado. Sin Estado no podemos administrar, sin Estado no podemos hacer equidad, sin Estado no podemos hacer solidaridad. Entonces, hoy todos los que estamos acá enfrentamos grandes problemas. Necesitamos un Estado más frecuente y todos coincidimos que no tenemos recursos humanos. No hay recursos humanos. Bajó un 30%, no hay médicos, no conseguimos médicos de terapia, no conseguimos médicos ginecólogos, no tenemos anestesistas. O sea, todos estamos con un problema crítico en el sistema de salud. El otro problema es que no podemos controlar precios, no tenemos control de precios, tenemos problemas con la judicialización, se está trabajando, está el CADPRO, está el CONETEC, que tenemos que empujarla y tenemos que solventarla, como así también digo que las obras sociales, que representamos el 40%, debemos formar parte de CONETEC. Pero voy, para terminar mi charla, porque son más o menos 7 minutos, debo estar ahí, es cómo se maneja el sanatorio, cómo manejamos la mesogestión. Sanatorio digamos, Franquín. ¿no? La gestión del sanatorio, cuando uno maneja la gestión, no podemos aumentar los ingresos. O sea, como cualquier empresa diversifica, genera nuevas alternativas de ingreso. Las obras sociales no pueden hacer eso. Tampoco podemos disminuir los recursos, los costos. Pues sacamos recursos, atendemos mal. Tampoco podemos limitar el acceso. Cortemos el acceso para que se vayan, porque esos pacientes se enferman. O sea, teníamos que tomar alguna medida y siempre partimos de lo mismo. ¿Cómo nos sostenemos? Bueno, acá viene el cambio que para nosotros fue importante y que quiero terminar, finalizar un poco, redondear la charla con eso, es cortamos lo que es el hospitalcentrismo. El sanatorio no funciona como un sanatorio que dirige la atención por las especialidades. Nosotros tenemos la atención primaria de la salud, que fue y funciona como un ordenador de la salud en toda la población, funciona como un integrador de los sistemas, porque trabajamos con todo el país y hay políticas diferentes por lo cual tenemos que integrar, y es la única puerta de acceso. Eso nos permitió optimizar las camas, ¿sí? Hicimos 2 cosas más importantes, y ya termino, que fueran la optimización de los procesos internos de atención, ¿sí? Y la optimización de todos los costos operativos. O sea, todo eso nos permitió, 2 ejemplos. Por ejemplo, trabajamos con la gestión de riesgo compartido. Esto consistió en 2 ejemplos. Uno de ellos es que contratamos empresas que traían sus propios recursos humanos, compartimos riesgo financiero, hemodinamia, qué sé yo, limpieza, ecografías. Y la otra cosa que trabajamos, que como es una obra social de alta complejidad, generamos muchos pacientes crónicos, acompañamiento terapéutico al alta. O sea, gestionamos y ayudamos a que la familia comparte el tratamiento. Bueno, yo creo que... Bárbaro. Quiero decir la última palabra, y ya te dejo. Bueno. Creo que terminar las cosas con 4 palabras. Solidaridad, equidad. Necesitamos un Estado presente, un ministerio que esté, ¿sí? Y por último, creo que la fragmentación, que todos tenemos problemas, tal vez la atención primaria sea uno de los recursos para resolverlo. Bien, muchas gracias. Fíjense que él hizo presentación ampliando lo del sanatorio y parándose un poco en toda la obra social
y a partir de ahí fue bajando hasta algunas herramientas concretas que aquellos que estuvieron hoy en la mañana escucharon, como gestión de recursos humanos. Mencionó un par de veces Conetec, y yo estaba razonando en términos de Conetec y los medicamentos de alto costo, y de repente salió la palabra riesgo compartido y la usó de una forma muy creativa, como de riesgo compartido con proveedores. Entonces ahí mencionó riesgo compartido con cierto tipo de empresas, hasta con acompañantes terapéuticos. Bueno, todas cosas que nos van a dar para seguir profundizando. Entonces le pediríamos a Pablo ahora que cuente un poco su visión desde el financiador privado como es Swiss Medical, con ese sombrero. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Desde la perspectiva nuestra, que nosotros pagamos a los prestadores, en el caso particular que tenemos prestadores, tenemos algunos puntos como la gran diversidad, y creo que el gran problema es la diversidad y la masividad de datos. Y si uno no puede consolidar la información, nosotros sin información no hay gestión, y el gran dilema es cómo consolido la información para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y ese es el gran punto que tenemos actualmente en la gerencia que hoy actualmente lidero. Entonces, uno de los puntos, nosotros tenemos dos aristas de trabajo, una que dejaría para el final porque me parece que por ahí no es central en esta charla, pero tiene un costo y tiene un perjuicio para el paciente, que es qué estándares de calidad vamos a fijar, cómo lo vamos a medir y quién lo va a pagar. Lo voy a dejar para el final para no complicar la mesa, pero sí me va a centralizar en los costos. Entonces, cuando uno ve el costo y tiene tamaña masividad de datos, tiene que lograr estandarizar algunos procesos, descentralizar el conocimiento en la gente que uno tiene y utilizar la mayor cantidad de herramientas commodity que tiene, porque entre que uno termina de desarrollar un software y lo puede, entre que está el diseño, la implementación, la implantación, por el recurso humano, tardás mucho y ya hay algunos cambios que vinieron y entonces hay que hacerle permanentemente modificaciones. Eso nos obligó a nosotros a descentralizar el conocimiento a nuestros ejecutivos coordinadores, ellos darle la mayor cantidad de autonomía y utilizar herramientas básicas, simples. Hoy la herramienta del Power BI para construir una tabla y herramientas de consultas inmediatas y no tener tantos intermediarios para lograr un desarrollo sofisticado para la toma de decisiones. Yendo para ahí, costos que hacemos, trabajamos en dos, lo que es precio y cantidad. En precio, hacemos un observatorio de precios. Ese observatorio de precios tiene la pensión de terapia, ventilado o sin ventilar, y tratamos de tener observatorios claramente lo más comparables posibles. A veces tenemos dificultades por cómo tenemos contratadas algunas cosas que no logramos compatibilizar en el observatorio para decir, y eso nos deja una fuente de sesgo porque una cosa puede no ser comparable con la otra. En términos de recursos diagnósticos, utilizamos herramientas fáciles como el Pareto en el 80-20 y agarramos en radiología o en cosas simples de uso y que generalmente tienen un comportamiento símil commodity. Como si yo le dijera una tomografía de cerebro, una resonancia de columna, una ecografía abdominal, un Doppler cardíaco y no mucho más. Y con eso empezamos a hacer observatorios de precios entre uno y el otro. En el caso particular de los comportamientos de cirugía, también el observatorio, en cualquier sanatorio abierto, lo primero programado puede ser desde la colecistectomía, puede ser colecistectomía, ligamentos, cirugías y biopsias de mama. Eso está en el Pareto siempre arriba, agregando los partos y las cesáreas, ¿no es cierto? Entonces, uno puede comparar bastante bien una gran proporción en líneas generales. Entonces, con eso tenemos distintos prestadores, distintos observatorios de precios, distintas localidades, distintas complejidades, y con eso tengo el precio unitario con una manera de compararlo. Y después tengo el comportamiento dinámico, donde acá viene la cantidad y viene la complejidad. ¿Ahí qué hacemos? Tratemos de agrupar, aparte de por los lugares, ¿no es cierto?, cosas simples que nos permitan hacer el seguimiento. Empezamos por cosas simples. ¿Cómo está el ambulatorio y la internación? 56% internación, 56 ambulatorio, 46, etc. De ahí vamos el gasto en las áreas que generalmente se comportan o tienen un comportamiento abierto, la sala de clínica, la sala de cirugía, lo que llamamos piso.
las áreas cerradas por el otro lado, y ya todos sabemos que en una ecuación no puede haber, salvo que sea una cosa muy estricta, más área cerrada en consumo que el área abierta. Cosas que son rectoras y que tienen que salir rápido y ver después el peso quirúrgico. Entonces, ¿cuánto tengo de área cerrada, unidad coronaria, neonatología, terapia? ¿Cuánto tengo de cirugía propiamente dicho? ¿Y cuánto tengo de pensión en general abierta? Y eso lo vinculamos rápido con un ratio de consumo de medicamentos. Entonces, uno puede encontrarse que tiene un ratio de medicamentos sobre toda la pensión de tanto y otro prestador un 70% más. Y eso hay que tratar de entender qué comportamientos pueden estar vinculados. Si fuera la internación sola, voy a dar números globales, puede haber un 30 o 40% que los tenga las áreas abiertas, un 15% lo puede tener el área cerrada, si tiene peso quirúrgico puede haber entre un 15 y un 20 más. Los honorarios por interconsultas, y eso es muy poco en la internación en líneas generales, podríamos decir de 1 a un 3-4%, como mucho un 4%. Los recursos diagnósticos que se usan en la internación uno puede utilizar. Hay centros en líneas generales que usan muchos recursos diagnósticos durante la internación, otros no tanto. Insisto, estos son datos generales para tratar la masividad de datos, porque después está el doble clic donde uno entra y puede atar por qué tiene contratado, qué patología es y cuánto es polivalente y monovalente, porque los comportamientos son muy diferentes. Pero digo, para hacer un seguimiento del costeo y detectar descentralizadamente con la gente que gestiona esto todos los días, estos son ejemplos de herramientas que usamos. Terminamos con, en el caso de cirugías, también el costo por egreso, y hay un apartado que tenemos siempre que tiene que ver con el peso de las prótesis y los materiales y este ratio que le decía del variable de medicamentos sobre la pensión. Cierro con lo otro. Lo otro que sí tratamos de monitorear internamente, que esto es para los pacientes y el costo oculto de no hacer bien las cosas, es tratar un acuerdo que por ahí en las clínicas es más fácil hacer las cosas en casa que hacerlas sobre los terceros, que en las clínicas propias sí se tiene un seguimiento y una línea de trabajo que lleva a la gerencia de riesgo, donde nos ponemos de acuerdo en aquello que es de escaso valor, o que empezaron en 2007 con el Medicare de no pagar por esto, y bueno, eso sí, las SCAR a grado 3-4, infección asociada a catéter, infección por sondaje urinario, reintervenciones, infección por colocación de dispositivos. Bueno, eso sí, seguirlo estrictamente. En casa, digo, es mucho más fácil porque uno estructura todo eso para el monitoreo y la captura del dato. La calidad del dato en el origen es clave porque después damos el tratamiento, pero en casa uno es fácil porque uno pone una línea de denuncia, pues si se equivoca una medicación no tenga problema, tenemos la carga, tenemos el auditor interno de terreno, tenemos la liquidación. En casa es mucho más fácil porque tenemos múltiples fuentes y múltiples controles cruzados. Cuando uno va a monitorear esto en un prestador tercero ya no es tan sencillo porque depende de la auditoría de terreno por un lado y la pesquisa en la facturación o en la historia clínica, y eso después hay que capturarlo en un dato real y ese dato real tiene que cumplir estas variables donde sí en eso tratamos de llegar a un acuerdo de qué cosas tiene que haber una línea clara de mejora y eventualmente discutir si eso hay que pagarlo o no. A grosso modo pasé un poco de cómo el costo se monitorea por observatorios de precio y qué variables cantidad macro metemos de centralizar conocimiento y qué endpoints duros de calidad son los que tratamos de gestionar. Obviamente en casa es más sencillo y en tercero nos cuesta muchísimo más por la calidad del dato en origen. Perfecto. Fíjense que acá tenemos muchas herramientas, Pablo las cuenta así como a los piques, pero hay un montón de herramientas que de alguna forma te permiten simplificar la auditoría desde el financiador al prestador. Cuando él dice en casa, son las 5 o 6 clínicas que tiene Swiss Medical y después hay otras que son con las que tienen contratos y que ahí se les hace más cuesta arriba. Pero a mí me parece súper potente esto porque de alguna forma, en la medida que se va haciendo sistemáticamente, te ayuda a monitorear costos y a tener idea de con qué valores vas a contratar a terceros. Así que bueno, muchas gracias. Sigamos entonces con Gastón. Gastón nos va a presentar una herramienta también relacionada con el monitoreo de costos. Vieron que en Argentina en una época había tanta inflación, ahora no, pero había mucha inflación, así que nadie miraba costos. Bueno, todavía tenemos gente que mira los costos, así que Gastón, contanos lo de la herramienta. Gracias, Arturo.
En 2020 iniciamos algo que se llama el Foro de Análisis Económico de la Salud, con las asociaciones de clínicas de Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Chaco y Salta, y con Confeclisa, que utiliza una forma novedosa de investigación económica que incorpora en el propio proceso de investigación a los directivos de las clínicas, a los jefes de área, de departamento, es decir, incorpora a los que conocen mejor que nadie cómo funcionan los servicios de salud. Eso sirve, entre otras cosas, para que ahora Confeclisa, cuando, por ejemplo, se reúne con los equipos de salud de los candidatos a presidente, no le lleva la inquietud sobre el IVA no computable. Le lleva un documento que muestra cuál es el impacto del IVA no computable, que muestra cuál es el costo fiscal de modificar la ley de IVA para que puedan tomar el IVA no computable, y donde presenta un texto propuesto de reforma de la ley de IVA, en un documento que combina la rigurosidad de lo académico, para que esto sirva y para que esto tenga impacto, con la simpleza de un documento de batalla que en la primera página tiene todo lo que tiene que leer un ministro o un potencial ministro o un funcionario. Y así con cada una de las múltiples problemáticas del sector que todos ustedes conocen perfectamente y que se han estado discutiendo acá durante todo el día. Una gran innovación que hicimos dentro del Foro de Análisis Económico de la Salud es modelizar matemáticamente cómo funciona cada área de una clínica. Cómo funciona una unidad de terapia intensiva adulto, pediátrica, una neonatal, una unidad de internación en piso, diagnóstico por imágenes, quirófano, guardia, laboratorio central, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve modelizar matemáticamente? Es decir, traducir al lenguaje matemático cómo funciona cada área, escribir en algoritmos, utilizamos un lenguaje muy poderoso que es Python, permite, por ejemplo, hoy saber cuánto es el costo de una unidad de terapia intensiva en la ciudad de Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en Paraná, en Resistencia, en Salta, pero además dependiendo de la cantidad de camas, obviamente, dependiendo de la tasa de ocupación, dependiendo también de a quién le está brindando, a quién le está facturando el servicio, porque si es exento va a tener el IVA no computable como parte de los costos, si es responsable inscripto no va a tener ese componente, pero además, al comparar con los aranceles de cada financiador en cada una de las provincias define de alguna manera distinta qué es, por ejemplo, una UTI, porque un financiador dice, yo te voy a pagar el módulo, con lo cual todo lo que se hace dentro de una unidad de terapia intensiva tiene que ser considerado por el algoritmo, porque el prestador va a incurrir en todos los costos, pero otro financiador dice, yo te pago pensión por un lado y vos me facturás los medicamentos. Vamos a encontrar en las distintas provincias que también algunos financiadores dejan facturar por fuera pregabalina, oxígeno de máscara, el otro oxígeno no, etcétera, etcétera, con lo cual ustedes ya se están imaginando la cantidad de ramificaciones posibles para un solo servicio, y lo mismo ocurre con quirófano, con guardia, etcétera, etcétera. Entonces, la versatilidad que tiene esta herramienta, que permite todas las combinaciones posibles, y a diferencia de la información de gestión, esto es muy importante, la información de gestión que manejan todos los prestadores sirve para medir el costo de lo ejecutado de la manera en que fue ejecutado. Pero es muy difícil con la información de gestión medir el costo de lo que podría haber sido ejecutado de otra manera y no se ejecutó. Acá es donde está el principal uso de esta herramienta de modelización matemática. ¿Qué pasa si pedimos al gobierno que continúe o que incluso profundice con la reducción de alícuotas de contribuciones patronales, con las alícuotas del impuesto a los créditos y débitos bancarios, con el FESCAS, etcétera, etcétera? Si hay que elegir una batalla, ¿cuál es la que tiene más impacto? ¿Qué pasaría si cambiáramos algunas regulaciones en el sector? ¿Qué pasa con cualquier política pública que antes de proponerla nos permita mirar cuál es el impacto y poder analizar entonces cómo solucionaríamos los problemas antes de llevarlo al sector público y ser más convincente, porque está puesto sobre la mesa algo mucho más objetivo que la propia información de gestión, porque en la interacción entre el sector privado y el sector público no sirve demasiado llevar los números de las clínicas, porque sentado del otro lado es, y bueno, la contabilidad es creativa, cómo sé yo si detrás de esto hay eficiencia o no la hay. Esto es distinto, esto permite decir tanto frente a financiadores, por ejemplo, o al sector público, es, che, no vengo a discutir los costos,
vengo a discutir cómo se hace esta actividad. ¿Estás de acuerdo que si tengo tantas camas, por regulación tengo que tener tantos enfermeros, tengo que tener tantos camilleros, tengo que tener un respirador cada tantas camas y lo tengo que amortizar en tantos años y tengo tal consumo de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estás de acuerdo con que esto funciona así? Bueno, veamos cuánto da. Y si querés discutir cuánto da, no discutás el número, decime qué sacás de acá. Eso permite cambiar el eje de las discusiones. Ya ha empezado a cambiar el eje de las discusiones entre efectores y financiadores. Permite en todo caso decir, bueno, mira, no te puedo pagar el costo que esto tiene, pero estamos de acuerdo cuál es el costo. Bueno, nos pongamos a trabajar en cómo hacemos para cerrar esa diferencia. Podemos simular también cuál es el costo con los salarios y los honorarios médicos que tenemos hoy, pero podemos simular cuál es el costo con los salarios y con los honorarios que deberíamos tener, por lo que se estuvo discutiendo esta mañana, para que le pongamos número a todas estas problemáticas. De tal manera que eso es lo que estamos trabajando. Y déjame introducir una sola cosa, Arturo, que es muy importante. Cuando uno mira costos versus aranceles de las internaciones en todas las provincias, con prácticamente todos los financiadores o con todos, son deficitarias. Cuando uno mira las cirugías, algunas de ellas, dependiendo de la sofisticación y dependiendo del financiador, son superavitarias. Uno podría pensar que en la medida en que el paquete cierre, las instituciones siguen siendo viables. ¿Cuál es el problema? Cuando las cirugías tienden a concentrarse en los grandes centros urbanos, los pequeños centros urbanos del interior de las provincias se quedan con servicios deficitarios y eso explica la enorme caída de clínicas en el interior de las provincias. Me parece importante un minuto que nos cuentes lo más sintético que puedas los datos primarios de todo esto, ¿de dónde salen? ¿Lo levantan de la contabilidad de los establecimientos? No, eso es una gran ventaja por varios motivos. Primero, porque la información de las clínicas, como en cualquier empresa, en cualquier sector, es confidencial y eso genera un problema. Segundo, porque eso hace difícil después la discusión con terceros, porque de nuevo, yo no sé si es eficiente, si está bien la contabilidad. Esto, ¿cómo funciona? Para que lo visualicemos de nuevo, uso el ejemplo de una unidad de terapia intensiva. Si nosotros sabemos que para cierta cantidad de camas hacen falta cierta cantidad de enfermeros, el modelo construye los salarios de los enfermeros con la escala salarial correspondiente y todos los ítems de convenio y de legislación laboral. Todo eso es público y no depende de que ninguna empresa lo ponga. Cuando tenemos que evaluar el costo del equipamiento, de los tomógrafos, de los resonadores, de nuevo, hay un valor en dólares, hay un tipo de cambio y hay parámetros, de tal manera que no necesita información de las clínicas y nos permite además actualizar todo rápido cuando ocurre algo como lo que ocurrió en agosto de una devaluación del 20%, automáticamente podemos saber cómo movió todos los costos de la salud. Bárbaro. Ahora seguimos con eso entonces, dale. No empecemos todavía con la devaluación porque es otra etapa. Bueno, muchas gracias. Daniel, hablemos de lo que ocurre, el not to do, what to do. Bueno, buenas tardes. Perdón, una cosa. Daniel y Alexia le estamos muy agradecidos porque ellos son gente súper importante en los ministerios de salud de Cava y de Provincia de Buenos Aires. Y es un momento un poquitín crítico. Así que estén con nosotros es un orgullo y le estamos agradecidos. Gracias. Bueno, quería hacerles un comentario en dos líneas, en pocos minutos. Uno, que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes conocerán el proceso de desarrollo de presupuestos de los sistemas públicos de salud de Argentina. La particularidad de la ciudad es que hay un marco normativo, como tienen muchas de las provincias, en relación a cómo se conforman los presupuestos generales, cómo son las leyes de compras, que cada provincia por ahí en nuestro país tiene algunas particularidades, pero acá en los hospitales, y después me voy a referir a algo afuera de los hospitales, porque obviamente que la premisa es lugares con internación, pero una red de servicios es muy interdependiente cómo se alocan los recursos y la interdependencia en una red de servicios hace que se aloque diferente, se ejecute diferente y también un poco cómo se pone la política sanitaria y luego acompañan los recursos en la medida que, en ese orden estratégico, no siempre lamentablemente podemos tener ese orden, ¿no? Ese orden de prelación. Pero volviendo, el típico procedimiento que dialogamos con Arturo es la determinación de metas físicas que cualquier parte del gobierno de la ciudad, muchas provincias, pero convengamos que ese procedimiento está un poco divorciado de reales metafísicas o de estandarización de qué se entiende por una metafísica. Y
costeado cada meta física, como ustedes están diciendo, y en paralelo va un proceso de anual o plurianual de designación de presupuestos donde participa desde el Ministerio de Hacienda con las compras más centralizadas, a veces casi de todo el gobierno. Imagínense, no solo hablamos de prestaciones, o sea, las jurisdicciones cumplen un poco las dos funciones, financiadores y prestadores. Quizá muchos de ustedes acá tienen fundamentalmente alguna de las funciones más marcadas, pero cuando uno tiene una red de servicios como una jurisdicción, cumple un poco ambas funciones, ¿no? La de financiamiento y la de prestación. En ese sentido, esos presupuestos se balancean en cada hospital, acá hablamos de lugar de atención, ahora voy a hacer un comentario de ello, en aquello que son presupuestos centralizados o compras centralizadas, que en la ciudad es algo que va propendiendo a mayores compras centralizadas, porque de alguna manera la geografía de la ciudad nos favorece una mayor interacción y una más fácil interacción. Hola, ahí está. Y una más fácil interacción de la centralización, que obviamente tiene sus problemas. El tema de la sobrecentralización o la sobrefragmentación hacia adentro. A veces hablan de fragmentación y segmentación por las coberturas o por la equidad, pero también hacia adentro de los sistemas hay distintas modalidades de gestiones locales que está bueno contenerlas e incluirlas y fomentarlas, pero a veces generan debilidades, por ejemplo, ante la negociación de un hospital solo ante una industria farmacéutica o ante un proveedor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ganar poder de compra o de alguna manera, entre comillas, un monopsomio, un grupo de efectores y hospitales, y cómo lograr, ni hablar entre varias provincias, pero bueno, dentro de cada jurisdicción? Y por otro lado también de cuestiones que están bastante centralizadas, como por ejemplo, ustedes saben que en los sectores públicos de Argentina hay 5 incisos. El primero es el de recursos, capital humano, recursos humanos, y eso está fuertemente en la ciudad centralizado por el Ministerio de Hacienda y a su vez el Ministerio de Salud, obviamente luego determinado en la práctica por cada efector. Voy a esto del primer nivel de atención porque yo hace 7 años y unos meses que estoy en el gobierno de la ciudad y nosotros no teníamos, no recuerdo, quizá en la provincia, como también participan los municipios en los CAPS y en los centros de salud, en los CESACs de la ciudad, no había presupuestos diferenciados de cuánto se le aloca de presupuestos a determinar al primer nivel de atención, que obviamente, aunque acá hablamos, pero sabemos que una red de servicios es fundamental tener bien cuidado, protegido, predecible dentro de la devaluación y las cositas que ustedes están diciendo que pasan afuera de este auditorio en este momento. Pero más allá de ello, conceptualmente, que nosotros vayamos progresivamente la asignación presupuestaria sin desfinanciar a ningún centro hospitalario, incrementando la participación presupuestaria en el primer nivel de atención, que en la ciudad, por ahí de diferencia, Alexia lo dirá, o no sé, en tus diapositivas, en nuestro caso es el mismo procedimiento que asignarle un presupuesto, tanto de las partidas centralizadas como las localizadas en cada efector, a los centros de salud que los hospitales. Entonces se empezó a dar esa visibilidad y no solo asignaciones de recursos específicos, ahora hablamos rápidamente de fuentes de recursos, pero no nos da el tiempo, y básicamente eso ya a fines del 2015, inicio del 2016, le dimos visibilidad y una vía de gasto corriente para el primer nivel de atención, recursos humanos y también de inversión, ¿no? Segundo, ¿qué podemos hacer diferente? Y nosotros en la ciudad nos hemos propuesto como eje estratégico acoplado al plan de salud, un plan de implementación de sistemas de información de salud. Progresivamente empezando con las capas clínicas, o sea, representar las consultas, los turnos, pero progresivamente esto cómo dialoga con los sistemas financieros, los sistemas de compra, los sistemas logísticos. Obviamente la pandemia nos ralentizó, pero ya en este momento varios de los principales, especialmente gastos corrientes, como por ejemplo desde recursos humanos, la liquidación de salarios, guardias, etcétera, desde algunos consumos de farmacia, no todos en la parte de internación, pero sí ambulatoria, empezar a hacer dialogar, porque todo lo que decía Pablo se puede ir implementando en lugares donde las transacciones están representadas y no solo, que es la historia del sistema público habitualmente, el autorreporte de la producción de cada hospital, ¿no? Que yo produzco tanto, que yo produzco cuánto. No es una cuestión de confianza o desconfianza, sino de transparencia
de alguna manera, de ejecución de un presupuesto público, que todos nos debemos esa transparencia. Por otro lado, también la búsqueda de recursos. Nosotros en la ciudad iniciamos por ahí algunos como Pablo, otros no le gusta mucho, el recupero de costos. Todo este procedimiento de transparentar las prestaciones, que obviamente genera tensiones de todo tipo, ¿no? Profesionales, gremiales, ni hablar, hasta políticas, implica también que hemos sido cada vez más eficientes en recuperar estos costos, que no tiene un fin obviamente de utilidad, pero sí de recuperar estos costos que nos corresponden por el marco normativo y conceptual de la Argentina, y estos se reinyectan permanentemente, no solo en, digo SAMO porque se conoce acá en la ciudad, no lo llamamos igual, de incentivo al personal, pero fuertemente el 75% a reinversión y a gasto corriente, pero fuertemente a reinversión, con un esquema que intenta representar, no necesariamente incentivos a la producción, etcétera, pero de alguna manera, con una solidaridad de base, una redistribución basada en la producción, a que las mayores inversiones, obviamente orientadas por el rol estratégico de cada efector en la red, orientadas a la recuperación de costos, y ni hablar que cualquier proyecto de eficiencia que en estos años hemos impulsado e intentado algunos que no prosperaron mucho, como por ejemplo compras centralizadas de medicamentos de alto costo, evaluación de tecnologías sanitarias, precios máximos o precios promedio, con muy difícil, no vale el detalle acá gestionarlos, ni hablar, inclusive compras centralizadas de prótesis, no sé si hay traumatólogos en la sala, no quiero ir al detalle, pero con lo complejo que es el tema de prótesis, implantes, etcétera. Pero toda demostración de eficiencia, el compromiso con el gobierno de la ciudad de reinyectarlo en inversión y reinyectarlo en otras áreas que por ahí estaban con buena protección financiera. O sea que, en resumen, entendemos que necesitamos mantener mucho foco en procesos de mejora. La formalización de procesos e informatización nos va a ayudar y obviamente hacia el camino de la demostración de las prácticas y el acompañamiento de la protección financiera y la reaccionación de recursos de acuerdo a prioridades sanitarias es un poco el camino que pensamos a grosso modo en el presupuesto. Okay. Gracias. Bien, muchas gracias. Fíjense que se mencionó algo de la informatización en atención primaria o en el primer nivel de atención y cómo eso de a poco se va relacionando con lo económico-financiero. Algunos de los que tuvimos posibilidad de estar en hospitales de España, vemos como eso, por ejemplo, en el País Vasco, es algo vigente y hay una contabilidad de costos y hay una historia clínica informatizada que permite seguir al paciente en el primer nivel de atención, cuando se interna en el Hospital Central de Bilbao, el Hospital Universitario Cruce, y cuando se le vuelve a dar el alta. O sea que eso nos parece también un camino interesante y que va atado con cosas que se hablaban hoy a la mañana de cómo introducir tecnología y de cómo ir mejorando y aprovechando toda la salud digital que se viene y cómo trabajarlo para adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alexia, por estar acá y ahora por ahí nos ayudan con 3 o 4 diapos que tenemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día a todos, a todas. Buenas tardes ya, yo vengo de largo y retomar, digo, ya que estamos en un conversatorio, digo, un par de cositas que se fueron diciendo. Hablar en 7 minutos sobre financiamiento, no sé cómo hicieron. Por un lado, no podemos hablar del rol o de la financiación de las instituciones con internación sin hablar, como ya se comentó anteriormente, de la importancia de la integración del sistema de salud y sobre todo del primer nivel de atención, ¿no? La experiencia de construir salud sobre la construcción de consultorios de primer nivel de atención, digo, muestran también esta línea y esta importancia. Solo les quería mostrar unas diapositivas para ver unos números. Hay varios y varias directores y directoras de hospitales y para retomar también la importancia del Estado, también veo a los compañeros de PAMI, digo que también es fundamental, digo, el rol y el financiamiento del Estado en el sistema de salud. Porque sin inversión, si el Estado
no invierte en salud y, como estamos escuchando últimamente de moda en las agendas y en las discusiones presidenciales, el corrimiento del Estado delega la responsabilidad en los efectores privados, ¿no? Y sabemos que ningún sistema en el mundo es eficiente con esa estrategia. Por eso, para hablar sobre, bueno, cómo se arma el presupuesto, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires, el organismo o la institución rectora es el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Nosotros conformamos un presupuesto, que el presupuesto de salud está compuesto por distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Tenemos el financiamiento de recursos provinciales, financiamientos del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? A través de programas, de transferencias de recursos, redes, por ejemplo, Remediar, el Sumar, ¿no? Que también son recursos para el presupuesto de salud. Tenemos SAMO, recupero de obras sociales y prepagas, y incluso préstamos internacionales también, que generalmente nosotros estamos trabajando con créditos por objetivo, que nos están dando muy buenos resultados, como la construcción de CAPS, de Centro de Primer Nivel de Atención, ¿no? Con respecto a los efectores municipales, que también veo compañeros secretarios de salud, aparte le sumamos, ¿no?, la gestión del primer nivel de atención. Recién, como decían, la provincia de Buenos Aires es un financiamiento indirecto que tiene una participación directa sobre los CAPS porque son de financiamiento municipal. Sí, los recursos que llegan son a través de distintos insumos principalmente, medicación, programas sanitarios, medicación de alto costo, y de las distintas líneas priorizadas y programas que actualmente funcionan dentro del Ministerio. Lo que le quería mostrar, si le invoco, ahí está, es cómo fue evolucionando el presupuesto en salud, ¿no? También con la inversión en salud de la provincia de Buenos Aires tuvimos una inversión, ¿no?, desde el presupuesto del 2021, recordemos que el presupuesto del 2020 se aprueba o no se aprueba, digo, sale del ejercicio del 2019, ¿no? Por eso la importancia de invertir en salud y de aumentar el presupuesto en salud. Tenemos cómo fue aumentando en términos absolutos, siempre ajustado a la inflación, ¿no? Y el porcentaje que representa dentro del presupuesto provincial, ¿no?, el presupuesto en salud. En el 2020, en el 2019, teníamos el 5,5% del presupuesto provincial destinado a salud, ahora estamos en el 7%. Otra de las cosas importantes a saber es que en este presupuesto de salud que estamos mostrando no incluye los presupuestos que ejecutan otros ministerios en salud. Por ejemplo, infraestructura. Digo que es mucho, ¿no?, lo que se está invirtiendo en infraestructura, en remodelación de salas, en mantenimiento de hospitales, en construcciones de centro de primer nivel de atención, ¿no?, que es casi un 2% más, un 1,8% del aumenta, ¿no?, en la inversión de ese presupuesto en salud. Y lo último, es cómo gastamos o cómo se invierte o en qué incisos se gastan ese presupuesto, cómo son las diferencias. Este es 2022 y 2023, ¿no? Cómo se organizó ese presupuesto, principalmente recurso humano, son en remuneraciones, sueldos, recurso humano, bienes de consumo. La gran diferencia y la caída es por el COVID, digo, la pandemia llevó una alta inversión ahí que por suerte en el 2023 ya teníamos todo un sistema de salud equipado con todo esto. Servicios, y en la anteúltima lo que se ve también son los bienes, ¿no?, de uso y de equipamiento, sobre todo, también con un aumento del 105% en gastos. Y y después otro tipo de transferencias a instituciones. Como estrategias, ¿no?, para remarcar de efectividad, digo, de eficiencia, mejor dicho, de compras, son las compras centralizadas, que también se nombraron, ¿no?
los hospitales venían acostumbrados a comprar, alrededor de más de 80 hospitales provinciales a comprar de forma individual, ¿no? Incluso la medicación. Esto lo que traía aparejado era que había hospitales que los proveedores no ofertaban directamente por la baja cantidad de insumos que se requerían, dependiendo la complejidad de la institución o la cantidad de camas de internación. Entonces se planteó la estrategia de compras centralizadas. A partir de la pandemia aceleró todo esto, ¿no? Se había empezado antes, únicamente se compraban gasas y sueros a través de compras centralizadas. Ahora se incluyen también compra de medicación de terapia intensiva, que eso sí vino a raíz de la pandemia, para que en todas las terapias intensivas estén la medicación necesaria, equipos de protección personal, guantes, barbijos, camisolines, ¿no? Medicación de bajo costo, también las medicaciones que van hacia los programas, hacia los distintos municipios o bocas de dispensa también de la provincia, también se están trabajando a través de compras centralizadas, antibióticos de alto costo, ¿no? Que todo eso son estrategias que mejoran la compra, ¿no? Todo esto lo sabemos, cómo impacta los volúmenes de compra. Sí trae las dificultades, los procesos administrativos largos de las compras dentro del Estado y de la provincia de Buenos Aires, con todos los circuitos administrativos. Y por último, nombrar el banco de prótesis, ¿no? Que también se nombró. En la provincia de Buenos Aires efectivizamos la compra de banco de prótesis. Ahora no quiero hablar de la inflación, pero es un poco lo que ahora dificultó un poco la efectividad del banco de prótesis, pero lo que es una forma de compra a través de una orden de compra abierta, ¿no? Que incluso lo habíamos realizado con leches medicamentosas, que sabemos que son productos que tienen muy corto vencimiento para población muy específica, con una orden de compra abierta que lo que hace es una compra centralizada, pero que se va entregando a demanda, ¿no? Entonces ahorra incluso con problemas de logística, de depósitos, de distribución, donde se entrega de vencimiento incluso también, ¿no? Y se van entregando a demanda. Con el banco de prótesis esa es la misma estrategia, con precios ya fijados, que sabemos que los circuitos administrativos de compra uno a uno no solo es ineficiente, sino que es muchísimo más lenta. Por eso estas estrategias dieron muy buenos resultados y es por lo que tenemos que seguir avanzando y trabajando. Y retomar de vuelta, la importancia, ¿no? En la inversión en salud, solo para que vean los números, ¿no? De cómo se invirtió en infraestructura, que era una deuda pendiente y que todavía queda mucho, en equipamiento, en alta tecnología y la incorporación de 12.000 trabajadores y trabajadoras de salud al sistema hospitalario. Bueno, muchas gracias. Si tengo más tiempo, sigo. Sí. Tenemos para 3 horas más, pero digamos, a ver, había 2 temas que están como ahí dando vuelta, que me gustaría como preguntarles a la mesa. Uno era el tema de calidad. Esta mañana se habló, sobre todo con los referentes del sector privado, si todos acreditaban por calidad, incluso las obras sociales o las prepagas, qué sistemas de calidad tienen. Y el segundo, que recién lo había mencionado José, es el tema de los medicamentos de alto costo, de si hay contacto con la Conetec, qué utilización se les da y eso. Así que no sé si, Pablo, querés comentar algo sobre el tema calidad. Y bueno, y abrimos un poco esto famoso con versatorio. Un poco lo que comenté, yo puedo ampliar lo que se hace dentro de las clínicas. Nosotros tenemos una estructura totalmente transversal que nos supervisa a todos los que estamos, más allá de la auditoría de terreno, que es la tradicional auditoría de internación, que tiene un programa específico. Ese programa específico nos compromete a todos que ante un evento adverso tenemos una línea de denuncia y esa denuncia puede ser un enfermero, puede ser cualquiera de los profesionales. Tenemos una línea de denuncia donde decimos, che, me equivoqué, no le di a mi Daronal, le di
la noxindigoxina o lo que fuera, como se hacen sin penalizar, o sea, con toda una estructura que eso para facilitar la captura del dato. Después tenemos la línea interna, donde está el personal de frente, que puede ser desde la instrumentadora, lo que fuera. Después tenemos el control por oposición, que es el auditor de terreno que tiene a cargo la clínica propia, por control por oposición del que está prestando. Y tenemos la última instancia, que eso lo da la auditoría de posutilización o de liquidación en este caso. El gran esfuerzo de eso es tratar de lograr la mayor cantidad de calidad del dato en el origen para reflejar con la mayor sensibilidad la situación o el diagnóstico de situación que debe atenderse. Y voy a contar algo que pasó claramente en la pandemia. Mientras teníamos adecuada la oferta y la demanda prepandemia entre pacientes y recurso humano, pero nosotros prácticamente no teníamos ni una caída de la cama, teníamos un nivel muy alto. Y cuando empezó la pandemia, que a todo el mundo nos quedamos sin enfermeros, esos indicadores se nos deterioraron. Y fue transversal a todas las organizaciones y eso saltó a tiempo y permitió tomar una determinada cantidad de decisiones que gracias a esos paneles pudimos avanzar. Eso sería más o menos el estándar. Los parámetros que usamos son exactamente los de todo el mundo. Desde, como decía hoy, infección sea catéter urinario, infección por dispositivo, caída de la cama, escara grado 3-4. Esos no hacemos nada que no sea lo que está en la literatura internacional y esos son los de cabecera. Después, obviamente, uno puede sofisticar claramente los indicadores de calidad de otra cosa que no sean, no me quiero correr de la internación, pero si uno quiere sofisticar la unidad coronaria, puede hacer el control del paciente coronario si sale a 60 latidos por minuto exacto cuando sale al piso. Pero ya es una sofisticación mucho más fina. Me refería a lo grosero y estructural, es un poco el monitoreo, y es cross a todos nosotros. Bien. El desafío más fuerte que tenemos hoy es cómo podemos avanzar esto en las clínicas, sanatorios de terceros, en la internación, donde nos es difícil la calidad del dato en el origen. Bueno, bárbaro, gracias. No sé, Alexia o Daniel, si nos comentan algo de Conetec, de evaluación de tecnologías, cómo han avanzado con esos temas. Sí, y agregarle resistencia antimicrobiana, uso racional de antibióticos. Y no, con respecto al CONETEC, y aparte también nombrar la comisión, que le voy a pifiar a las siglas, pero también de asesoría jurídica, a jueces, también al Poder Judicial, frente a amparos, que se creó ahora en el boletín oficial del Ministerio de Salud de la Nación, sí, ¿no? Que esperemos que se use, que sea una herramienta que se pongan. Depende del Ministerio de Salud, de la Dirección de Alto Precio. Depende. Sí, hay varios representantes, incluso con representantes de la Superintendencia también. Ah, ok. Encabezado por el Ministerio de Salud de la Nación. Son como 7 representantes para incluso hacer asesoramientos técnicos para la indicación específicamente de los amparos judiciales por medicación de alto costo, que sabemos tanto controversias traen hoy en día, ¿no? Y, lógicamente, el trabajar con la CONETEC, con la Agencia de Evaluación de Tecnologías, es fundamental, y sobre todo pensar el medicamento y los avances tecnológicos como un bien público, claro, ¿no? Como un bien de salud, un bien para todos y todas, y que tiene que estar garantizado cumpliendo todas estas normas también para los efectores públicos, sobre todo. Bien. Daniel. Nosotros desde inicio del 16 iniciamos un área dentro de la ciudad de evaluación de tecnologías sanitarias, que obviamente no replica todos los análisis que ya hay a veces disponibles o publicados, o inclusive muchos de los que hace la CONETEC, con lo cual hemos estado interactuando también con las distintas jurisdicciones, el COFESA, de hecho con la provincia también, y de alguna manera, más allá de la fortaleza o no técnica de las evaluaciones de tecnología, revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas,
sí tener una decisión, que obviamente comparto lo que Alexia dice, priorizando obviamente la disponibilidad de ese recurso como derecho para los pacientes, pero analizando también no solo la evidencia, el costo, la costo-efectividad, sino también la capacidad del equipo terapéutico para poder brindar una prestación de calidad, y si hay un gap de calidad, cómo lo podemos zanjar. Y acoplado a lo que decía antes, ¿no? Mecanismos de compra que progresivamente la ciudad se apalancaba demasiado en el Banco Nacional de Drogas Oncológicas, era una cuestión histórica que ya ahora la ciudad absorbió con lo que le correspondía, por supuesto, la compra y administración y prescripción, ni hablar, y administración y compra de estos medicamentos, pero ni hablar de otras líneas terapéuticas. Y de hecho, bueno, veíamos bien alternativas que obviamente cada provincia tiene problemas con sus leyes de compras y normativas de alguna compra centralizada nacional o Fondo Nacional de Recursos Nacional, etcétera, que son debates que a veces no prosperan por las dificultades legales, jurisdiccionales de cada uno, las rigideces, y después la no super claridad de precios que paga cada uno y la negociación. Ni hablar, es muy largo el tema, pero bueno, la ciudad sí, con éxito diverso, puedo decir, cada vez que incorporamos un nuevo mecanismo a la compra, pasa por este proceso que para nada es un obstáculo para brindar las prestaciones, pero sí es una manera de mejor invertir nuestro presupuesto. Bien. José, ¿vos querías comentar algo? Sumar un poquito al comentario que hicieron todos. La Conetec es muy importante. Nosotros también tenemos un área de agencia pequeña que cada vez que tenemos un problema con algún medicamento que no tiene indicación por evidencia, hacemos un informe y actuamos con legales y nos presentamos a todos los ministerios, a la Ciudad de Buenos Aires y lo demás. El Conetec o el CAPRO que hoy tiene una importante fusión. Si bien no es vinculante, se nutre de los informes que hace el Conetec. El Conetec hace un informe de evidencia, con ese informe de evidencia se lo da al CAPRO, que es este órgano que asesora a los jueces, y creo que es importante que todos los sectores, esto es una cosa muy importante para todos los sectores. La judicialización es un problema que tenemos hoy, la salud en todos nuestros sectores depende de la equidad y de cómo repartir los recursos. Lo que le sacamos a uno no se lo podemos dar a otro. Entonces, sí, si no nos forzamos con esto, creo que es uno de los temas más importantes. Está claro. Que tenemos que respaldar. Con mirada estatal, pública, privada, de seguridad social.